como ya me reclamó el licenciado Rodríguez que quiere hablar, ¿sobre qué tema, señor licenciado? Sobre una reforma que ojalá se impulse pronto, que es la reforma del campo mexicano. No la del Golfo. La del campo, para que se reactive la economía, no la de aquellos grandes empresarios que están exportando, o sea, ese rubro está adecuado, está dimensionado y con los apoyos necesarios, de alta tecnología, de siembra y de exportación de productos, sino el de la masa de los mexicanos que aún están en el campo queriendo vivir del temporal y que están sembrando para hacer suficiente maíz y que están generando la posibilidad de generar reservas de maíz y de granos en el país. Bueno, ojalá haya políticas de urgencia para que no solo sea asistencial, como que les da un recurso por cada hectárea para que siembre, sino que sea de apoyos directos para que puedan sembrar. Y ojalá que con la misma enjundia que están hablando estas reformas tan importantes, se le dé al campo la importancia que tiene para que a la brevedad se implementen acciones de urgencia. Cuando menos se acaben los coyotajes, ¿no? Porque muchos de dinero se acabe el dinero a fondo perdido con el que les dan por hectárea un dinero y que lo ocupen como consideren para que siembren. Entonces quien tiene 300 hectáreas o que están ociosas, pues recibe la lana y se acabó el asunto. Que sea más directo a manera de que verdaderamente se aplique en el campo y que podamos regresar a ser autosuficientes, porque es un problema de seguridad nacional grave que no seamos autosuficientes del elemento básico como el maíz, que es para nuestra granos en sobrevivencia. general, ¿no? Yo lo veo con ganas de expresar ahí. Vaya, es que Pepe dejó en el aire un tema que me parece muy importante, el entender esta cuestión de los dineros públicos de manera global. Claro que es importante de dónde vamos a sacar el dinero. Claro que es importante dónde lo vamos a gastar, pero también es muy importante cómo lo vamos a gastar desde el punto de vista supervisión para poder asegurar que esto cubra la razón para la que se hizo. Porque mientras sigamos teniendo, por ejemplo, estos fideicomisos que no le rinden cuenta a nadie, y que fueron creados para eso. Hace pocos años eran nada más 500,000 millones de pesos. Ahorita yo creo que ya aumentaron en este sentido. Estas áreas de opacidad tan grandes, pues vaya, por mucho que eficientemos la captación y queramos distribuirlo de la mejor manera, vamos a topar con pared. Se requiere analizar esto y establecer una campaña verdaderamente eficiente contra la corrupción. Pasa por leyes de responsabilidades, pasa por una serie de cuestiones desde el punto de vista legal, pero también otra en la práctica. El ciudadano quiere ver que haya peces gordos, que muchos de los que vemos de manera ofensiva enriquecerse de la noche a la mañana, funcionarios, a veces en municipios verdaderamente paupérrimos, y que salen con el problema económico resuelto para ellos y para sus hijos. Queremos ver que también se aplique la ley, sí, claro, para poder cerrar el círculo de esta reforma hacendaria. Yo creo que la reforma hacendaria básicamente es, bueno, lo que usted está comentando de la transparencia, de la rendición de cuentas, pues es aplicado al país en general, a todas las reformas que vengan. Pero realmente yo sí siento que vamos por muy buen camino, porque si la reforma hacendaria entra antes de la reforma energética, se tiene un gran peso de solución, porque se va a analizar el ingreso, el egreso y la capacidad de deuda, que muchas veces por ahí se esconden muchas cosas que al final de un sexenio son las que salen y dejan al país con alfileres. Creo que el camino vamos por muy buen camino. Vamos a ver hasta dónde siguen las cosas así, porque esto inició ya y tienen realmente pocos días, pero que se está viendo que las cosas van por ese camino. ¿Tú qué opinas, Natividad? Para después decir para Roberto qué opina. Bueno, sí creo que la ley de ingresos es importantísimo analizarlo, porque no hay proyecto de políticas públicas que no esté respaldado con dinero, ¿no? Creo que esa reforma hacendaria es indispensable. Hay millones de mexicanos que deben ser llevados a la formalidad tributaria para que también reciban los derechos que tiene quien está dentro de la legalidad, ¿no? O de la formalidad tributaria, ¿no? Que debe modificarse la ley para las grandes empresas de este país,
tienen facilidades con esto de fomentar la inversión, que en muy pocos países tienen. Es impresionante lo que pueden deducir las grandes empresas y que termina pagando mucho más proporcionalmente un maestro de escuela que una de las 100 empresas más grandes del país, ¿no? Ahora les ha dado por hacer fundaciones de todo tipo, y yo soy partidario de que las grandes empresas y medianas empresas deben pagar más impuestos y hacer menos caridad. O sea, el trabajo de políticas públicas para combatir la pobreza y la desigualdad es del Estado. Los empresarios deben generar riqueza y pagar impuestos. Y ese tipo de cosas deben de acabarse. Sí, claro, ligadas a la transparencia, a la rendición de cuentas, a la simplificación, también para poder pagar los impuestos de manera más sencilla y más fácil, y que de veras una invitación para que todo el mundo se regularice, porque a los ciudadanos también nos va a tocar hacer un gran esfuerzo. El puro gobierno por sí mismo no puede sacar este país adelante, ¿no? Los ciudadanos también tenemos que asumir nuestra responsabilidad fiscal ante el Estado, dejar de ser peticionarios para ser realmente ciudadanos, ¿no? Dejar de ser los que recibimos las dádivas de todo tipo, ¿no? Para convertirlos también en agentes productivos, constructivos, y el país pueda realmente salir adelante. Yo veo buen ánimo en los gobiernos, en los partidos, veo buen ánimo en la sociedad. Ojalá que de veras podamos aterrizarlo en el día a día, en las acciones de todos los días, ¿no? En las acciones concretas de día con día. Yo estoy de acuerdo contigo, Natividad, pero no quitar las fundaciones que tienen algún servicio y prestan servicio a la ciudadanía. Lo debe hacer el Estado. Lo debe hacer el Estado, pero sobre todo reglamentarlo, porque ya ahora se utilizan para todo, inclusive para campañas políticas. Entonces, que eso deja de ser de sus ganancias, eso deja de pero ser, no de los impuestos, porque les resulta que ser sea caridad después de impuestos. Que sea caridad después de pero impuestos. ¿por qué lo pagan en calidad después de impuestos? Roberto. Pues posiblemente se ha interpretado de manera muy inadecuada el tema de empresa socialmente responsable en este tema. Ahora, yo celebro y sí coincido con usted, ingeniero, que vamos por buen camino cuando se aplicó un decreto ya en el periódico oficial en el diario oficial de la Federación, que redujo en 5% el monto de los salarios de todos los funcionarios de primer nivel del gobierno federal. Que eso no lo hemos tratado. Suma? Son millones de pesos, ingeniero. Millones de pesos, porque son salarios exorbitantes los que tienen los funcionarios de primer nivel de la administración pública nada afecta federal. el 5%. Ahora, aquí Si son exorbitantes lo que ganan, 5% no pero significa vamos nada. a ver, es un reto. El crecimiento que tenemos de salarios es del 4% de manera anual. No se ha aplicado un aumento de salarios a las principales carteras de la administración pública federal en años. Por lo menos en 8 o 9 años no se ha aplicado. Excepto los de la Corte, que ahora, ya en 680,000 pesos mensuales. Hablamos, por ejemplo, de un salario de, por ejemplo, de 50,000 pesos. O de 70,000 o ¿Cuánto le quitas con el 5%? El 5%, por ejemplo, un salario de 100,000 pesos le está quitando unos 5,000 pesos más o menos. Pero ¿cuántas plazas tenemos? Son más de 800,000 plazas de primer nivel que existen, que tan solo se aplicaron de entre el año 2000 al 2012, más de 860,000 plazas que se crearon de primer nivel. Se crearon, ¿no? Entonces se sumaron a las que ya había. Esos que se crearon. Pero independientemente, 800 y tantas mil plazas, 860,000 plazas, sumadas a los que ya existían, vamos a poner otro porcentaje casi similar, más de 1,600,000 plazas o más de 1,200,000 plazas que, por ejemplo, pueden estar en esa circunstancia y que puede haber una reducción. Considero que vamos por buen camino cuando el presupuesto consideró que hubiera un cero déficit presupuestal en torno a lo que se venía previendo. Hablemos también del tema que tiene de la deuda interna que tiene también el gobierno federal, que también es muy, muy amplia, y las deudas que tienen los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, en donde también a los gobiernos estatales y municipales se les está condonando el 60% de sus adeudos si tienen actualizado el cumplimiento del impuesto sobre la renta. Entonces creo que vamos por buen camino cuando se está tratando de amalgamar de mejor manera el sistema presupuestal y que permita poder respirar, que le permita respirar a los municipios, porque pues hablamos de municipios con condiciones paupérrimas, de casi 2,500 municipios que existen en el país, pues por lo menos más de 2,000 tienen un pequeño problema. El pequeño problema es que no recaudan lo que deben de recaudar, que sus finanzas están desfortalecidas, que su hacienda pública está muy aminorada y que sin duda alguna es la grave irresponsabilidad que muchos alcaldes han impuesto a la voluntad que justamente va en un tramo de carácter político, porque les prefieren ellos tener una mejor bondad política a que verdaderamente recaudar lo que está obligada una administración pública para hacerla de mejor, más eficiente sin duda alguna. Entonces, creo que son pequeños pasos que se tienen que venir dando, Roberto, para construir. Volviendo a lo de los sueldos, por ejemplo, un ministro que gane X cantidad, pero es que no son de primer nivel. Qué bueno que lo ganan porque estudiaron para ganarlos.
Lo que no está bien es que lleguen ministros que no tengan la capacidad para llegar a ese cargo y que se convierta en un regalo que le da el propio gobierno a un ministro para que llegue ese es el tema. O sea, ese es el tema. ¿Por qué darles premios a gente que ni estudió lo que tenía que estudiar? Y sí les dan eso porque son becados. Pero además yo apelaría a un concepto de productividad, de dónde ponemos dinero. Creo que una sociedad que aspira a los altos puestos de la burocracia, pues deja terriblemente mal parada a la actividad productiva, que es la que genera empleos. Ahora, en términos, a mí una cosa que la verdad no me gustó de la aprobación de esta ley de ingresos es el incentivo perverso, precisamente para estados y municipios, a seguirse endeudando de una manera irresponsable, sabiendo que hay un estado hoy, un gobierno federal que puede rescatarte. Me parece que es una política emergente, dada la situación en la que están muchos estados y municipios, pero que en el futuro debe haber muchos más candados para la adquisición de una deuda como las que se han venido dando. Ahora, me parece que un estado paternal que no sabe financiarse termina siendo un estado quebrado. Y en los próximos años es una responsabilidad del gobierno asumir el costo político de decirle a la opinión pública y al electorado dónde hay que subsidiar, dónde sí hay que apoyar a los ciudadanos y dónde no. Por ejemplo, voy a decir algo terriblemente impopular, pero el subsidio a las gasolinas. Un estudio reciente de Carlos Elizondo revela que el 53% de esa enorme masa de recursos, que es el 1% del PIB, esa enorme masa de recursos, más de la mitad, se queda en el 20% más rico de México. Pues es quien tiene coche, es una cosa lógica, pero nadie se había puesto a hacer las cuentas. ¿Tenemos que seguir poniendo dinero solo porque nos ayuda a vender y hacer spots como hizo Felipe Calderón? ¿O podemos hablarle a la ciudadanía como mayores de edad y destinar esos recursos para ampliar programas de transferencias a quien de verdad lo necesita, que son a los mexicanos que ganan menos de $2 diarios? Entonces, ese me parece es uno de los grandes retos en términos de calidad de gasto que no podemos seguir postergando, ¿no? En síntesis diría yo, que se dediquen a gobernar y no a hacer campañas. Sí. Pero además... Y menos con el presupuesto. El sueldo tiene que ir en relación directa a lo que sabes, a lo que te preparaste, a lo que gastaste en tu tiempo. Y ya me tocó a mí la despedida. Pues así es, ya el tiempo se nos viene encima. A usted le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado en este programa y a lo largo de este año, a nombre de todos, ¿no? Le deseamos que se la pase muy bien en estas fechas. Le agradecemos a todo el equipo de producción la realización del programa, y el próximo año estaremos aquí en un programa más de esta mesa de diálogo y análisis. Que Pues felicidades a todos. Felicidades.